Hola, esta es la segunda parte del video Jesucristo te ama. Recordatorio, siglo XXI, la segunda parte. Y continuamos. Había terminado el primer video en este recordatorio. Recordemos que hoy existen muchos hermanos en Jesucristo que aún no comprendieron, o porque les enseñaron mal, o por sus propias concupiscencias, o por su falta de entrega al Dios dador de vida. Tengamos cuidado. Recordemos y observemos cómo existen hoy muchos predicadores, oradores, etcétera, que presentan, que predican la prosperidad, el éxito personal, alcance de metas materiales, en síntesis, mensajes subliminales, por así decirlo, de consumismo. Todo esto sin la participación directa de Dios, vendiéndoles a las personas que la prosperidad económica y posesiones materiales es sinónimo de que están llevando una vida santa y agradable delante del Señor, que todo lo ve y escudriña. Amén, gloria a Dios. Tengamos cuidado, hermanos. Abramos los ojos, pensemos. Recordemos y veamos cómo de muchas congregaciones hay personas que al no poder alcanzar ese grado de prosperidad, por ejemplo, el mejor auto o auto, la mejor casa o casas, los mejores lugares VIP, donde sea, las vacaciones más lujosas, las mejores jerarquías en la iglesia del Dios vivo, que lo ve todo, estas personas se ven frustradas al no poder alcanzar lo que le presentan y se van, y encima muchos con una mala imagen. Recordemos y pensemos con total humildad delante de nuestro único Dios verdadero, que lo sabe todo y lo escudriña todo. Las personas que alcanzan ese nivel de prosperidad, que no tienen a Dios en primer lugar en sus corazones, ¿ya se contentarán o seguirán buscando para su descendencia? Preguntémoslo a Dios con total sinceridad. ¿Este, Señor, es el propósito único que tienes para nuestra vida, que no es nuestra, es tuya? Pensemos, hermano. Escudriñemos la palabra, pensemos. Oremos para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y justicia. Recordemos y pensemos con total humildad delante del Señor, que nos prospera en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. En este peregrinar de enriquecimiento económico, material, ¿tendremos tiempo de obrar en la fe de Jesucristo? Dichoso de aquel que lo tenga. Señor, ayúdanos, Señor. Recordemos lo que nos habla el Dios único y verdadero, el cual creó la Pleiades, la Orión y la Osa, que son constelaciones hermosas. Él nos habla a través de Mateo capítulo 25. Recordémoslo. Nosotros tenemos que ser conscientes de que somos peregrinos verdaderamente en esta tierra, que este mundo y su deseo pasarán y que debemos apurarnos y confesar su nombre delante de los hombres, a tiempo y fuera de tiempo, porque es Dios el misericordioso y justo que juzga los corazones del hombre. El deseo de Jesucristo glorificado para con nosotros es que tengamos el corazón abierto a su voz y que actuemos en su voluntad, llenos del Espíritu Santo, aptos para toda buena obra. Amén, 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 gloria a Dios.
Gracias, Señor, Gracias, Señor, fortalécenos en la fe día a día. Recordemos a Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, el Verbo hecho carne que vivió, murió y resucitó para darnos vida eterna. Que nosotros, que ahora que fuimos vivificados en el Espíritu, seamos como el Verbo, poniendo en acción, en práctica la palabra de Dios, la voluntad del Señor de señores, Rey de reyes. Amén, amén, amén. Gloria a su nombre, Padre Santo. Ten misericordia de nosotros. Gracias por su misericordia. Gracias, Señor. Recordemos, nosotros podemos pensar, si ya fuimos vivificados, si ya fuimos predestinados por el Dios único y verdadero, y Jesucristo cumplió con el rescate, la salvación, y el Espíritu Santo va agregando cada día a su iglesia a aquellos que serán salvos, ¿para qué desvivirse por predicar el Evangelio, las buenas nuevas, la salvación, el perdón de pecados, el hacer milagros, prodigios, señales en su nombre? Recordemos que todo esto es para que se cumpla toda justicia, porque ninguno de todos los ingratos en toda la historia de la humanidad podrán decir en su juicio y condenación: no sabíamos, no nos advirtieron, no tuvimos tiempo, no nos tuvieron paciencia. Qué bárbaro, ¿no? Que Dios se apiade del que tal larga, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida eterna que me has dado en tu Hijo único, Jesucristo de Nazaret, el que murió y hoy está vivo, porque me hiciste saber por tu Santo Espíritu, por tu Espíritu Santo, toda justicia y verdad. Me diste tiempo, me tuviste paciencia, me llenaste de favores, me cuidaste, me auxiliaste por tus ilimitadas misericordias. Gracias, Señor, por todos y siempre tuya es la gloria. Amén, amén, amén. Gloria a su nombre, Señor. Aquí tu pequeño servidor, Señor Jorge Gabriel Salcedo, Señor, gloria a su nombre. Gracias, Señor. Gracias por su misericordia, gracias por ayudarnos. Recordemos, hoy estamos transitando los últimos tiempos y lo sabemos porque Jesucristo ya nos ha anunciado las cosas que sucederían antes del fin. Amén, amén, amén. Gracias. Recordemos que sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Gloria a su nombre. Recordemos de tener mucho cuidado cuando declaramos continuamente soy un pecador o somos pecadores. Ahora pensemos. Recordemos, Dios ama al pecador, ¿no? Pero aborrece el pecado. Recordemos que es exhortación y es para los que ya recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y fuimos bautizados. Amén. Recordemos que santo significa apartado al mal, es así de simple. Amén, gloria a Dios. Recordemos que Jesucristo fue el que nos justificó y santificó con el derramamiento de su sangre preciosa y poderosa. Amén, amén, amén. La sangre de Jesucristo tiene poder. Gracias, Señor. Recordemos poner en práctica la fe que le damos de nuestro amigo fiel Jesucristo, el que vive por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Recordemos y pensemos, si estamos en pecado, ¿tendremos comunión con Dios, el que lo ve todo y sabe todo? ¿Tiene acaso Dios el Eterno relación con el pecado? Recordemos, la palabra dice que el Dios único y verdadero no tiene relación con el pecado. Prestemos atención.
Recordemos y escudriñemos esto. No es contrario escuchar a un líder religioso, sea la jerarquía que sea, decir soy un pecador. Recordemos que ya muy bien sabemos que el pecado trae consigo la muerte. Recordemos que el Señor, el Verbo hecho carne, nos llama a un arrepentimiento genuino ante el mal que hicimos, ante Dios, o sea, del pecado. Recordemos, el genuino arrepentimiento es cuando lo ponemos en obra, o sea, no persistir en el pecado, engaño, horror, apartándose del mal, llevando una vida de integridad, para gloria del único que te da la verdadera vida y te bendice, el Señor del Señor, el Rey de Reyes. Amén. Recordamos y sepamos que el pecado no solo trae consigo muerte, sino también ceguera espiritual que la precede. Recordemos y sepamos que la ceguera espiritual es peligrosísima, tanto para el poseedor como para sus allegados, por ejemplo, líder y pueblo. Sepámoslo. Recordemos y sepamos que el pueblo aprende de sus líderes, ya sea de las enseñanzas que provienen del Señor y las que no. Recordemos ser el pueblo de Dios, observador, escudriñador de la palabra y entendido, lo que significa ponerla por obra. Recordemos que el verdadero conocimiento de la palabra es cuando la ponemos por obra, sepámoslo. Recordemos nosotros como pueblo de Dios, aquel que nos creó y nos tiene misericordia, que tenemos la responsabilidad de conocer y poner por hecho la palabra. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Recordemos nosotros como pueblo, y acá entran todos, desde el apóstol más grande, con más unción, con más estudio teológico, con más naciones visitadas, con más y más, que la responsabilidad es individual y que en aquel día daremos cuenta de todo. Ante el Creador como criaturas creadas, y atrás habrá quedado todo lo que fuimos, ya sea para vida eterna, en gozo perpetuo, o lo contrario, la muerte eterna, en la cual la gracia se habrá acabado, que encierra la más hermosa y preciosa perla, que es la misericordia del Dios bueno. Gracias, Señor. Amén. Recordemos, como seguidores de Jesucristo y por gracias hechos hijos de Dios, por medio de Él, que nuestro Dios no solo nos ve y nos oye cuando estamos congregados y nos bendice. Amén. Recordemos, para no autoengañarnos o ser engañadores, o ser engañados, adoptando una postura religiosa o de comodidad. Si queremos hallar el favor de Dios, debemos llevar una vida íntegra en todo y todo momento. Amén. Gloria al Señor. Recordemos que no somos perfectos y que vamos camino a la perfección, dependiendo esto también de nuestra decisión. Gloria a Dios. Bendito Señor. Tú eres digno de recibir toda la gloria, el poder, el reino, la magnificencia, la alabanza, el honor, Jesucristo amado. Gracias, Señor. Recordemos, nuestro Señor le dijo a la mujer que acusaban de prostituta, que la perdonaba y que no peque más. Recordemos y pensemos, ¿el Señor Jesucristo lo dijo realmente porque podría no pecar más? Recordemos y escudriñemos, a la verdad el Señor lo dijo porque realmente una persona, si quisiera con la ayuda de Él, no pecaría más. Ay de los religiosos, ay de los fariseos modernos, ay, que atan a las personas. ¿Quién los manda a atar a las personas? Ay, más adelante lo dice. Recordemos una frase del Señor, de lo contrario no lo hubiese dicho. Recordemos y observemos, escudriñemos como por ejemplo la vida de Noé, Enoc y Job, a los cuales Dios el Todopoderoso observó y vio que estos hombres, nuestros hermanos en la fe, en el Espíritu, caminaban con integridad delante de su presencia. Amén. Recordemos y observemos y sepamos que lo que a Dios, el que sustenta algo, le parece bueno, íntegro, perfecto, ante su visión, el mundo, su negocio, su interés, no lo ve de la misma manera. Recordemos ser libres, miremos con la mente de Jesucristo y no más con la mente de hombre natural.
Amén. Gloria a Dios. Recordemos nuevamente, hoy existen líderes que dicen de rato o en oportunidades, ¿soy un pecador o somos todos pecadores? Acordémonos que sí somos pecadores, pero arrepentidos. Si no, ¿qué estamos haciendo? Es una locura. Recordemos y pensemos. Eso lo tienen que aclarar. Pecadores arrepentidos. Porque si uno permanece en el pecado, ¿qué dice la palabra? No es hijo de Dios, es hijo de Satanás. El que practica el pecado es hijo de Satanás. Encima quieren atar a todo un pueblo entero. Que el Señor los reprenda. Recordemos y pensemos. Entonces mi guía espiritual, líder o como lo llamemos, ¿es un pecador? Recordemos la palabra, dice que el pecado trae muerte y convengamos que consigo aparejado ceguera espiritual. Recordemos y veamos que parecería que se presenta una confusión y no proviene de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Recordemos, para que haya pecado tiene que existir alguien que lo haya cometido. Y al ser descubierto por el conocimiento de la palabra de Dios, será el autor llamado pecador, es automático. Acordémonos, Adán y Eva pecaron y fueron destituidos automáticamente de la presencia de Dios. ¿Y nosotros qué? ¿En este tiempo tenemos coronita? Por más que nosotros hayamos sido libres por la gracia en el nombre de Jesucristo, no tenemos la libertad para andar haciendo lo que a nosotros se nos ocurra. No podemos andar pecando y haciendo desmanes por la vida. Recordemos, si un hermano ha sido destituido de la condición santa, o sea, apartado al mar, por haber pecado, por haber transgredido la justicia de Dios por decisión propia, la única forma de que volvamos a estar en santidad es pidiendo perdón a Dios en el nombre de Jesucristo, dando esos frutos dignos de arrepentimiento, no haciéndolo más, y obrando en la justicia y amor del Dios de justicia, y amor y paz por sobre todas las cosas. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Gloria a su nombre, Señor. Recordemos, el hermano que camina en el amor y justicia del Señor, siga santificándose aún más cada día, o sea, apartarse más y más del mal, día tras día. Gloria a su nombre. Gracias, Señor. El pecado trae muerte. Somos pecadores arrepentidos y tenemos que permanecer como tal. Y eso lo tienen que aclarar, pecadores arrepentidos, si no estamos haciendo las obras del enemigo, no las obras y la voluntad del Dios Todopoderoso. Y aparte, el pecado trae ataduras. El mismo Satanás ata a la persona con el pecado. Y como muchos lo dicen muy livianamente, somos pecadores y no aclara que somos pecadores arrepentidos. Porque si no, no vamos a tener autoridad en frente del enemigo si nosotros no estamos siendo atados por el propio pecado que cometimos. ¿Cómo puede ser? Y si Dios nos perdonó en un momento, ¿no? En el nombre de Jesucristo, ¿qué? ¿Vamos a volver al pecado? ¿Vamos a volver al pecado para que Satanás nos siga atando? No, de ninguna manera. ¿Cómo puede ser una cosa así? Si hemos nacido nuevamente como nuevas criaturas en Cristo Jesús. No podemos. Podemos sí llegar a caer,
Pero si nos arrepentimos, Dios nos perdona, pero no podemos practicar el pecado. Se hizo tan natural, tan contaminado está el mundo que entró a las congregaciones. Está contaminando congregaciones enteras. Recordemos y sepamos por la palabra que aquellos hermanos que persisten en el pecado se convierten a sí mismos en impíos. Oremos y tengamos en cuenta su condición. Amén. Recordemos, si yo me encuentro con la condición de pecador, si yo me encuentro en la condición de pecador, ¿cómo podré enseñar, ministrar a otro hermano o persona no estando lleno del Espíritu Santo por causa misma del pecado? Pensemos. Recordemos, el Señor de todo nos avisa constantemente, desde Génesis hasta el Apocalipsis, que nos alejemos de toda inmundicia de pecado. Amén, amén, amén. Gloria a su nombre, Señor. Recordemos en el simbolismo del bautismo, muere el viejo hombre de los deseos de la carne y nace un hombre nuevo, pero del Espíritu. Amén, amén. Gloria a Dios, amén. Recordemos, ahora, si nosotros continuamos haciendo las obras de la carne, seguramente estamos no haciendo la voluntad de Dios. Recordemos, si hacemos la voluntad de Dios, seguramente estamos llevando a cabo las obras del Espíritu. Amén, gloria a Dios. Santo es el Señor. Recordemos, si nosotros llevamos una vida piadosa, verdadera, y nos declaramos pecadores, entramos en confusión. Pensemos, recordemos, escrito está, sin santidad nadie verá a Dios. Amén, amén, amén. ¿Cómo el enemigo ata? Escudriñemos la palabra, oremos, busquemos en oración y ayuno al Señor, para que nos ayude y nos traiga claridad. La religión, la sinagoga de Satanás hoy lo único que quiere atar al pueblo de Dios para que no madure y no sea un estorbo para él. Abramos los ojos, despertémonos. Recordemos que hoy hay hermanos, y lo digo porque están en la iglesia, que declaran que lo que declaramos con la boca a los aires, eso nos vendrá. Y esto es genuino, verdadero. Recordemos y pensemos, cuando declaro que soy un pecador, o que todos somos pecadores, y encima generalizamos, ¿esto también nos vendrá? ¡Qué bárbaro! Señor, ten misericordia de nosotros, aún más. Renueve sus misericordias. Recordemos y escudriñemos qué sucede en algunas congregaciones de la Iglesia del Señor. Jesucristo el que perfeccionó la fe. ¿Es por la falta de santidad? Comenzando por los líderes, sea cual fuere su rango, en medio del pueblo y el pueblo mismo, que hoy podemos observar en ella la falta de milagros, prodigios, señales de parte del Espíritu Santo. También podemos observar cobardía, intereses que no pertenecen al Señor, nuestro verdadero Padre espiritual, engaño, orgullo, altivez, discordia, pleitos, envidia, adulterio, fornicación, hipocresía, falta de madurez espiritual, falta del conocimiento exacto de la palabra, que es ponerla en práctica. También se observa en ella la autopredicación en cubo, que está muy peligrosamente alejada de llevar la gran comisión que nos ordenó el Señor Jesucristo. Prediquemos la palabra, sanemos enfermos, echemos demonios, sanemos de toda dolencia, hagamos buenas obras para su gloria, todo esto en su nombre, o sea, Jesús el Hijo del Dios Altísimo, Jesucristo amado, gloria a su nombre. Gracias, Señor, porque existen muchísimos hermanos hoy en el mundo
que caminan con integridad delante de ti, son blanqueados por tu preciosa y poderosa sangre, y son sin mancha, y no andan declarando maldición sobre sus cabezas, ni tampoco generalizan. Está tan corrupto el mundo que también contamina congregaciones de la iglesia del Señor. Perdónanos, Señor. Ten misericordia, renueva su misericordia para con nosotros. Ábrenos los ojos. Recordemos, sepamos y dejemos que aquellos hermanos en Cristo Jesús que cayeron, pecaron, se arrepientan dando frutos, esos frutos de digno arrepentimiento. Y si lo hicieron y caminan en integridad, no torturarlos ante los ojos de Dios, lanzándoles más declaraciones erróneas, más a la verdad decirles: pongámonos la armadura de Dios y salgamos a batallar, atacando al enemigo, Satanás, mentiroso diablo, para arrebatarle las almas por amor a nuestro Señor Jesucristo y a ellas. Amén, amén, amén. Ayúdanos, fortalécenos, Señor. Amén. Gracias, Señor, por su luz. Recordemos que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y justicia, nos guardará en la sana doctrina del Señor Jesús, y lo único que declararemos es el amor, justicia poderosa del Evangelio de Jesucristo. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Recordemos que nuestro Dios único y todopoderoso demanda santidad en su iglesia, y más aún de aquellos que ejercen autoridad, jerarquías, cargos. Recordemos, hay de aquellos que no andan en santidad en la iglesia y encima quieren silenciar a los que teman al Señor, quieren silenciar al Espíritu Santo que mora dentro de ellos, los verdaderos hijos de Dios. Recordemos, ¿todavía no lo conocen al Señor que celoso es? El Señor justo apartará de una u otra forma a aquellos hipócritas que no andan en santidad, y encima algunos ocupan cargo ejerciendo autoridad y otros pujan por llegar a cualquier costo para llevar a cabo sus propios intereses o el de su Dios, al cual le queda poco tiempo, el padre de la mentira. Que el Señor los reprenda y los reprenda. Amén. Recordemos que el Señor de señores y el Rey de reyes vendrá sobre este mundo maligno con su justicia, pero también viene sobre su iglesia para separar las ovejas de las cabras. Amén, amén, amén. Gracias, Señor, de parte de tu servidor, Jorge Gabriel Salcedo, Señor. Ayúdame, Señor. Fortalece mi fe día a día, Señor. Lléname de ti, de tu sabiduría, inteligencia, discernimiento, entendimiento, conocimiento, ciencia, paz, misericordia, justicia tuya, amor sobre todas las cosas, fe, Señor. Gloria a su nombre. Hay que recordar, pedirle al Señor por algún milagro de sanación u otra cosa, y si le es necesario, declararlo como un hecho una y otra vez, y estén seguros que Él va a respaldar su nombre si está en su voluntad el pedido. Recordemos que nuestro Señor no es un Dios mentiroso. Amén. Recordemos nuestro convencimiento y pongámonos la fe de Jesucristo, y pongamos la fe de Jesucristo por obra, alimentándola en nuestros corazones y llevando la gran comisión adelante que Él nos encomendó, no mirando a diestra ni siniestra, sino poniendo los ojos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el perfeccionador de la fe, el primogénito del Dios vivo. Amén, amén, amén. Recordemos que en el Antiguo Testamento hablaron de la venida del Mesías, el Salvador, y se cumplió en Cristo Jesús al paso de su vida, muerte y resurrección. Recordemos que en el Nuevo Testamento termina anunciando la segunda venida, pero esta vez en gran gloria y con sus ángeles, y así dar fin a este sistema diabólico y encerrar a Satanás y sus malvados ángeles el tiempo que ya se había estipulado antes de la fundación del mundo. Y sepamos que
que esto ya es un hecho y se cumplirá porque el único Dios verdadero lo ha dicho. Amén, amén, amén. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Dios Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Gracias, Señor. Te damos gracias. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Acordémonos que ante la venida del Señor Jesucristo viene el arrebatamiento, hermanos. Estemos apercibidos y caminando en santidad, atentos al tiempo que estamos viviendo. Amén, amén, amén. Gloria a su nombre, Señor. Este recordatorio da gracias también. Gracias, Señor, porque venciste por nosotros y que podamos avanzar de victoria en victoria y de poder en poder. Gracias, Señor, por todos los hermanos eternos en Cristo Jesús que me has dado. Gracias, Señor, por el cuidado que nos tienes. Gracias, Señor, por usarme para traerte las almas para paz y gozo eterno. Gracias, Señor, por brindarme tu amistad y fidelidad. Gracias, Señor, por tu bondad y misericordia. Gracias, Señor, porque tus ángeles me están adornando mi morada eterna que tú preparaste en los cielos. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y justicia y nos consuela, nos ayuda, nos fortalece, nos auxilia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu paciencia, por amor a las almas. Gracias, Señor, porque tú peleas las batallas por nosotros. Gracias, Señor, porque te humillaste, porque siendo rico te hiciste pobre, por amor a las almas de un mundo pecador. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no solo nos salvaste, sino también nos enseñas y proteges y nos guías a toda verdad y justicia. Amén, amén, amén. Gracias. Tu humilde servidor, Jorge Salcedo. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Gracias. Recordemos, hermanos, Jesucristo es el Verbo hecho carne. El Verbo hecho carne, cual nos habla Juan 1.1, Juan 1.14, Primera de Juan 1.1, 5.7, Apocalipsis 19.13. Recordemos, el Verbo hecho carne es Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios Altísimo. Recordemos, Dios el Padre dijo y Él lo ejecutó, lo hizo, la creación fue hecha. Recordemos, a Jesucristo le fue encomendado el plan de salvación que Dios el Padre diseñó y el Verbo hecho carne lo puso en marcha. Recordemos, Jesucristo puso en marcha el plan de salvación y lo consumó con la victoria y eterna. Gloria a ti, Señor, gracias por toda la eternidad. Recordemos, el Verbo hecho carne, Jesucristo perfeccionó la fe. Recordemos, Jesucristo debe ser nuestro único modelo a imitar. Recordemos, Jesucristo la vida la entregó y la volvió a tomar para nuestra salvación. Recordemos nuestra decisión permanecer en la vida y la verdad, o sea, en el Verbo hecho carne. Amén, amén, amén. Recordemos, en el Antiguo Testamento nos habla el Dios de toda la creación, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, llamado luego Israel, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Gracias, amén. Recordemos, en el Antiguo Testamento podemos hallar historias, situaciones y personajes que dieron sus vidas por el Evangelio verdadero, por la verdad, por el Dios Padre único y verdadero, convencidos y expectantes, sabiendo que si se mantenían fieles al Señor, su Dios y el nuestro, podían gozar de una mejor vida terrenal, pero más importante, la verdadera vida gloriosa en el eterno. Amén, amén, amén. Recordatorio, recordemos, en el Antiguo Testamento podemos observar cómo aquellos hermanos se convirtieron verdaderamente, creían, no daban lugar a dudas, pues muchos de ellos fueron mártires. También la iglesia de antes no jugaban a ser cristianos, muchos de ellos lo eran verdaderamente, lo daban todo. Amén, 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 gloria a Dios. Recordemos, para Jesucristo llevar la verdad fue su vida, el camino que todos debemos decidir tomar. No es tan solo no es una religión Jesucristo, no es un ritualismo, es la vida eterna si se lo recibe, y lo contrario es si no lo despreciamos, si lo despreciamos.
Acordémonos. Amén, amén, amén. No despreciemos el don que nos ha dado el Señor a través de Jesucristo. Recordemos que muchos de nuestros hermanos del Antiguo Testamento que dieron sus vidas en obediencia por su fe y con gran convencimiento actuaron, obraron sin dudar en aquel en quien confiaron, en aquel que es fiel en todo. No cabe duda que ellos también merecen nuestro respeto, pues se dejaban guiar por el Espíritu del Dios verdadero, el Dios justo. Amén, gloria a Dios. Recordemos, muchos hoy en día toman como modelo a hermanos del pacto antiguo. Ojo, recordemos, no está mal reconocerlos, nada más. Recordemos, en el antiguo pacto aquellos hermanos esperaban al Mesías prometido por el Dios invencible. Amén. Recordemos, tenemos a un Dios fiel y verdadero, y por lógica de aquel que cree, sabe que su Señor nunca lo va a defraudar. Es lógico, pero para aquel que le cree, ¿no lo cree usted? Recordemos, en estos parámetros no ingresan tanto los que son del mundo como así también los religiosos. Recordemos, Dios en su palabra, la cual se cumple, nos guste o no, que el mundo, aquellos que no lo recibieron, el Verbo hecho carne, Jesucristo, su Hijo amado, como su Señor y Salvador, enviado por Él, están condenados, se condenaron a sí mismos. Que se puedan arrepentir antes que sea tarde. Recordemos, dice Dios el Creador y el Sustentador, que el mundo y su deseo pasarán, pero mi palabra no pasará, dice Dios. Amén, amén, amén. Recordemos, los religiosos de turno de hoy en día sabrán los religiosos recordemos, los religiosos de turno de hoy en día sabrán interpretar, profundizar todo lo que abarca el pasaje anterior. El mundo y su deseo pasarán, pero mi palabra no pasará. Recordemos, los religiosos de turno de hoy son teólogos sin espíritu, que caminan en su concupiscencia, sin amor fraternal, llevados de acá por vientos doctrinales que no se basan en la roca, o sea, en Jesucristo. Amén. Señor, que la vida, Señor, que recordemos, Señor, que la vida que nos has dado sea un recordatorio de tu palabra convertida en hechos, vivida con pasión, llena de amor, llena de santidad, llena del Santo Espíritu Santo, como el Verbo hecho carne, Jesucristo nuestro Salvador, Dios nuestro, que así lo hizo. Amén, amén, amén. Gracias, gracias, gracias eterna, Padre Señor nuestro, suya y siempre es la gloria y poder y majestad y de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Gloria a su nombre. Gracias, Señor, por tu santa iglesia a nivel mundial, Señor. Y que estemos preparados, que estemos firmes, que estemos despiertos, apercibidos, exhortando en todo momento al arrepentimiento genuino y que caminemos en santidad en el nombre de Jesucristo, para que aquel día que usted venga a buscar a su iglesia, en este arrebatamiento divino de parte de usted, estemos preparados y en santidad. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre, Padre. Amén, amén, amén. Este es su mensaje. He concluido con el mensaje. Espero que le haya sido de provecho.
es solamente una humilde exhortación y se los entregué, hermanos. Se lo he entregado con amor. Y espero que les sea de provecho, porque el Señor nos está percibiendo que estamos en los últimos tiempos y que Él está a la puerta para arrebatar a su iglesia. Por eso están sonando trompetas, por eso los atalayas en estos últimos tiempos están apercibiendo y exhortando. Lamentablemente, no son todos los que tienen que ser. Estamos en un tiempo de apostasía, lo tenemos que saber y tenemos que fortalecernos en el Señor, en la fe del Señor, día a día, hasta que Él nos llame en aquella última trompeta. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Amén, amén, amén.